Ese fue el tiempo que mantuvieron a Miguel Torres en una jaula por algo que nunca hizo. Ninguna clase de control de la ira ayudó. Las oraciones de ningún capellán aterrizaron con la suficiente suavidad. Ninguna cantidad de horas mirando un techo de cemento a las 2 de la madrugada hizo que la traición doliera menos. Pero hoy la jaula se abre, y el hombre que sale del centro penitenciario de Ocaña, en Toledo, no es el mismo hombre que entró. Aquel hombre era compasivo. Este no lo es. La mañana del 14 de marzo de 2024 comenzó como lo hacían la mayoría de los días importantes de mi vida. Mal. El fluorescente sobre mi litera llevaba parpadeando 3 días seguidos, y el funcionario de prisiones asignado a mi proceso de salida, un hombre corpulento con una mancha de mostaza en el cuello a las 6:00 a.m. Se movía como si le pagaran por horas, y ya hubiera ganado horas extras. Torres Miguel, 47 años, fecha de salida. Hoy no levantó la vista de su portapapeles. Ese soy yo, dije. A menos que alguien más quiera el puesto. No se rió. Nadie en la prisión de Ocaña se ríe antes de las 8. Me devolvieron una bolsa de papel marrón que contenía mi cartera, mi anillo de bodas que todavía llevaba por costumbre y terquedad, y por algo que me negaba a nombrar, 60 euros en efectivo, y una camiseta gris que no reconocí. Me guardé todo en los bolsillos, excepto la camiseta. Había que poner el límite en alguna parte. Las puertas se abrieron a las 7:42 a.m. Me quedé allí un momento, simplemente respirando. El aire de la libertad realmente huele diferente. No me importa lo poético que suene eso. Es verdad, huele a gases de escape, a grasa de comida rápida y a la particular dulzura de una mañana en Castilla. Y cada molécula tenía el sabor de una reivindicación que aún no me había ganado, pero que ya planeaba cobrar. No sabía qué me esperaba al otro lado de aquel aparcamiento. Si lo hubiera sabido, habría caminado más despacio, saboreando los últimos segundos de simplicidad. Carlos Muñoz estaba apoyado en una vieja furgoneta del color de las monedas oxidadas, con los brazos cruzados, llevando una gorra del Atlético de Madrid que había visto décadas mejores. Carlos era el tipo de hombre que siempre daba la cara. Esa era toda su personalidad, y honestamente, era suficiente. Éramos amigos desde 1987, cuando ambos éramos electricistas sin un duro trabajo. Ahora bien, necesito que entiendan algo sobre Carlos Muñoz. El hombre me había llamado Miguel exactamente 2 veces en 37 años. Una vez en el funeral de mi madre, y otra cuando pensó que me estaba dando un infarto en una obra en 1999. En cualquier otro momento de toda nuestra amistad, yo era Migue, simplemente Migue. No importaba si estábamos en la iglesia, en el juzgado, o aparentemente de pie frente a una prisión nacional. Para Carlos Muñoz, siempre fui Migue, y esa única sílaba transmitía más calidez de la que la mayoría de la gente logra con un párrafo entero. No dijo nada cuando caminé hacia él. Solo descruzó los brazos y extendió uno. Nos dimos la mano y luego me atrajo hacia sí. «Tienes un aspecto terrible», dijo, dándome una fuerte palmada en la espalda. «He pasado 2 años en Ocaña». Carlos, aún así se apartó, y me miró con ese rostro serio y sin rodeo suyo. «¿Has desayunado, Miguel?» Subimos a la furgoneta. Tenía una bolsa de papel de un bar con un bocadillo de tortilla en el asiento trasero y un café solo, grande, en el portavasos con mi nombre escrito en rotulador, no impreso, escrito a mano, Miguel, todo en mayúsculas, como si lo hubiera escrito 100 veces antes y lo fuera a escribir 100 veces más. Eso casi me quebró más que cualquier cosa que hubiera pasado dentro de esos muros. Lo cogí, lo sostuve con ambas manos y no dije una palabra durante 1 minuto entero. Carlos dejó que el silencio respirara. Esa era otra cosa sobre él. Nunca llenaba el silencio con ruido solo para sentirse cómodo. Simplemente conducía, con una mano en el volante, la gorra del Athletic alada, dejándome sentir lo que necesitara sentir. Benjamín me llamó, dijo con cuidado, con los ojos fijos en la autovía A4, que se extendía ante nosotros. Allí estaba, el nombre flotando en el aire entre nosotros como una cerilla encendida. «¿Cuándo?» Mi voz sonó calmada. Lo había practicado. «Ayer. Quería saber si yo sabía a qué hora salías». Carlos me miró de reojo. Le dije que no lo sabía. «Pero sí lo sabías». «Sí,
Lo sabía, asintió una vez. Le dije que no. Miré por la ventanilla cómo el llano paisaje castellano pasaba a toda velocidad. Pinos, gasolineras y esa marca particular de la nada que conforma la mayor parte de la región. 24 meses. Y mi propio hijo no podía conducir él mismo la hora de trayecto desde Madrid. Envió una llamada telefónica a través de mi mejor amigo en su lugar. ¿Dijo algo más? Pregunté. Carlos se quedó callado un instante demasiado largo. Carlos está en problemas. Miguel exhaló lentamente, como un hombre que suelta algo pesado. Problemas de los graves. El negocio ha desaparecido. La oficina del Paseo de la Castellana, la promotora entera, presentaron concurso de acreedores en noviembre. Perdió el chalet de La Moraleja en enero. Elena le dejó en algún momento cerca de las Navidades. Por lo que he oído hizo una pausa. Está viviendo en un piso de alquiler en Parla, en la zona barata. Bien, dijo la parte de mí de la que no estaba orgulloso. No lo dije en voz alta. Aún no había llegado a ese punto. ¿Qué quiere de mí, Carlos? Miguel, ¿qué quiere? Carlos metió la mano en el asiento trasero, sin apartar la vista de la carretera, y dejó caer un sobremanila en mi regazo, grueso, de tamaño legal. Mi nombre estaba escrito en el frente, con una caligrafía que reconocí de inmediato. La letra cursiva, deliberada y ligeramente sobrecorregida de un hombre que aprendió a escribir con la izquierda después de romperse la muñeca derecha a los 14 años. La letra de Benjamín. Me quedé mirándolo. Envió eso por correo a mi casa. Hace 3 semanas, dijo Carlos. Me pidió que te lo diera hoy. A primera hora. No lo abrí. Todavía no. Lo dejé sobre el salpicadero. Me comí el bocadillo en silencio y vi cómo España se deslizaba por la ventanilla, pensando en la última vez que vi la cara de mi hijo al otro lado de una sala de audiencias en los juzgados de Madrid, viendo cómo me llevaban esposado. Su expresión estaba forzada en algo que debía parecer dolor, pero que se acercaba más al alivio. Había reproducido esa expresión 11.000 veces en 2 años. Ahora, por fin la entendía. Lucía Salazar nos esperaba en la casa de Carlos, en el barrio de Carabanchel, cuando llegamos, un modesto vecindario de árboles viejos y casas bajas en el sur de Madrid. Lucía había sido vecina de Carlos durante 15 años y, lo que era más relevante, era asistente legal en el bufete García y asociados en el centro, con una mente como una trampa de acero y cero paciencia para las tonterías. Estaba sentada en los escalones del porche con un portátil abierto y un bloc de notas legal sobre las rodillas, y se puso de pie cuando me vio. Miguel. Me abrazó de forma breve y profesional. Lucía no era de dar abrazos. El hecho de que lo intentara me dijo todo sobre lo grave que era este momento. Siéntate, tenemos que hablar antes de que abras ese sobre. ¿Sabes lo que hay en él? Ella y Carlos intercambiaron una mirada. Carlos me enseñó una copia, dijo. Benjamín te envió uno y presentó otro en un juzgado de familia de Madrid 4 días antes de tu liberación. Volvió a sentarse y giró su portátil hacia mí. Miguel, Benjamín te ha nombrado beneficiario único de todo su patrimonio. Todos los activos, las participaciones de la empresa, la cartera de propiedades, las cuentas de inversión, todo. Hace 2 años, justo en la época en la que ella dejó de, justo en la época en que me envió a prisión, terminé el silencio. Así que ese era el juego. La culpa era real. Al menos eso me lo creía. Benjamín Torres había mirado lo que había hecho, al hombre al que había enterrado en vida, para protegerse a sí mismo, y en algún lugar de ese pecho hueco suyo, algo se estremeció. Así que había firmado un documento. Había escrito mi nombre en su vida, como una nota de disculpa que nunca tuvo la intención de entregar, porque nunca pensó que tendría que hacerlo. Pensaba que el negocio sobreviviría, que el matrimonio aguantaría, que la mentira se mantendría. Nada de eso se mantuvo. Y ahora yo tenía en mis manos las escrituras de las ruinas. Hay algo más, dijo Lucía en voz baja. Pasó una página de su blog legal. He estado investigando sobre Elena, sobre el aborto espontáneo. Me miró fijamente. Miguel, los registros del Hospital Universitario La Paz. Marzo de 2022. Los conseguí a través de un contacto. Hizo una pausa. El ginecólogo de Elena anotó estrés agudo y un trauma físico compatible con una caída. También había rastros de... Miró a Carlos. Dilo. Lucía ordené. Cocaína en el organismo de Elena. Exposición indirecta.
Las notas sugieren a alguien de su entorno inmediato. Cerró el portátil lentamente. No fuiste tú, Miguel. Nunca fuiste tú. Y en algún lugar de ese piso de alquiler en Parla, Benjamín Torres sabe exactamente de quién fue la culpa. Carlos no había dicho ni una palabra durante todo esto. Lo miré. Estaba mirando el suelo del porche, con la mandíbula apretada, dándole vueltas a su gorra del Atleti, en las manos una y otra vez, como hacía cuando se contenía para no decir en voz alta algo de lo que no se fiaba. Carlos, dije. Él levantó la vista. Dilo, yo solo. Se detuvo. Volvió a empezar. Vi cómo te llevaban, Migue. Me senté en ese juzgado y vi a tu propio hijo señalarte con el dedo. Y yo no. La voz se le quebró. Debería haber indagado más antes del veredicto. Debería haber. Estás aquí ahora, le dije. Él asintió. Se volvió a poner la gorra y se bajó la visera. Ese fue el fin de esa conversación. Todavía no sabía qué iba a hacer con todo esto. El sobre, los registros, las ruinas de un hijo que redujo a cenizas a su padre para ocultar su propio incendio. Pero sabía una cosa con la fría y absoluta certeza de un hombre que había tenido 2 años para pensar. Benjamín Torres iba a necesitar algo de mí. Y por primera vez en 24 meses, 3 semanas y 4 días, yo tenía todas las cartas. Me quedé en silencio. No del tipo cómodo, no del tipo pacífico, del tipo que se te sienta en el pecho como un hombre que no piensa moverse en mucho tiempo. Había estado sentado en ese silencio en el porche de Carlos en Carabanchel durante unos 20 minutos, sosteniendo un sobre de papel manila que contenía el esqueleto legal de la vida colapsada de mi hijo. Cuando el teléfono de Lucía vibró en la barandilla, ella miró la pantalla. Luego me miró a mí. Miguel, no me digas que está al final de la calle. Por supuesto que lo estaba. Benjamín Torres siempre tuvo un pésimo sentido de la oportunidad. De niño, entraba a una habitación 30 segundos después de que terminara la conversación y se pasaba la hora siguiente haciendo preguntas que ya nadie quería responder. Algunas cosas, aparentemente, no cambian con la edad. Allí estaba, un hombre hecho y derecho de 31 años, llegando a la dirección equivocada en el momento equivocado, en el que ya era el día más cargado de mi vida. Me puse de pie lentamente. Dejé el sobre en la silla del porche y giré el cuello una vez, como solía hacer antes de un largo turno en la obra, cuando sabía que el día iba a exigir todo lo que tenía. Migue. Carlos ya estaba de pie. ¿Quieres que yo? Solo digo que te sientes. Se sentó. Lucía cerró el portátil sin que se lo pidieran. Yo no sabía, allí de pie en ese porche, que los siguientes 40 minutos cambiarían toda la arquitectura de lo que estaba planeando. Pensé que estaba listo. Pensé que 2 años de ensayar este momento, en una celda de hormigón, me habían preparado para cualquier cosa con la que Benjamín Torres fuera a subir por ese camino. Me equivocaba. Tenía un aspecto terrible. Quiero ser honesto al respecto porque me niego a ser el tipo de hombre que finge no darse cuenta de las cosas. Benjamín Torres, mi hijo, mi sangre, el niño al que enseñé a montar en bicicleta en el aparcamiento de un Mercadona en la calle Alcalá en 1998, parecía que alguien había cogido al hombre que yo recordaba y lo había dejado bajo la lluvia durante 2 años. Estaba más delgado, no esbelto, consumido, el tipo de cosas que vienen de saltarse comidas, no por estar ocupado, sino por haber olvidado qué importa. Le hacía falta un corte de pelo. Su chaqueta era de esas caras que parecen baratas, cuando el hombre que la lleva ha dejado de creer que se la merece. Se detuvo al pie de los escalones del porche. Nos miramos el uno al otro, 24 meses, 3 semanas y 4 días imaginando este momento. Y ninguno de los dos dijo una sola palabra durante lo que pareció toda una era geológica. Papá, una sola palabra, y la forma en que lo dijo en voz baja, resquebrajada en los bordes como una puerta que no se ha abierto en demasiado tiempo, le hizo algo a mi pecho que me negué en redondo a honrar con una reacción. Benjamín, dije. Ni Ben. Ni hijo. Benjamín. Nombre completo. Punto final. Vi cómo lo registraba. Vi el pequeño estremecimiento moverse por su rostro como la sombra de una nube cruzando un terreno llano. ¿Puedo? Señaló vagamente a los escalones. ¿Puedo subir? A duras penas. Subió. Se quedó en el porche y miró a Carlos, quien le devolvió la mirada con la expresión particular de un hombre que ha sido el amigo de tu amigo toda la vida
y que ahora ha elegido bando de forma firme e irrevocable. Benjamín miró a Lucía. Lucía miró su portátil cerrado. Él me volvió a mirar a mí. Tienes buen aspecto, dijo. No hagas eso, dije. Yo solo. Benjamín, no lo hagas. Se detuvo. Tragó saliva. Asintió una vez. Bien. Al menos todavía sabía cuándo había dicho una estupidez. Entramos. El salón de Carlos estaba igual que siempre. Muebles desparejados. Una pantalla plana demasiado grande para la pared. Había una manta del Atlético de Madrid sobre el brazo del sofá que llevaba allí, al menos desde 2015. Lucía se sentó en el sillón junto a la ventana con su bloc legal. Carlos se quedó en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, y una expresión en el rostro que decía que se iba a quedar en esta habitación, sin importar si alguien lo había invitado o no. Benjamín se sentó en el borde del sofá como si temiera que pudiera tragarlo. Yo me senté frente a él, en la silla de madera que usaba Carlos para ver los partidos. No me recosté, no me puse cómodo, quería que sintiera cada centímetro de la distancia que nos separaba. ¿Recibiste mi sobre?, preguntó. Recibí tu sobre. Entonces lo sabes. Sé lo que hay dentro. Sí, entrelacé los dedos sobre la rodilla. Lo que no sé es por qué. Se frotó la cara con ambas manos. Papá, ¿por qué? Benjamín. La habitación quedó en un silencio absoluto. Afuera, un cortacésped arrancó en algún lugar de la calle, zumbando agradablemente, completamente indiferente a la implosión que estaba ocurriendo dentro de esta casa. Entré en pánico, dijo por fin. Hace 2 años, cuando todo empezó a desmoronarse con el negocio, entré en pánico y pensé que si me pasaba algo, si todo colapsaba, al menos tendrías. Se detuvo. Pensé que era lo correcto. ¿Pensaste que nombrarme beneficiario de un patrimonio que construiste sobre una mentira era lo correcto? Se encogió fuertemente. Bien, necesito tu ayuda. Papá se lo dijo al suelo. ¿El patrimonio? ¿Lo que queda de él? Hay acreedores. 3 de ellos están amenazando con demandas. Si me devuelves las participaciones inmobiliarias restantes, puedo usarlas como palanca para negociar un acuerdo y potencialmente reestructurar. Así que de esto va el asunto, lo dije en voz baja, peligrosamente baja. Condujiste hasta la casa del hombre que no ha cruzado palabra contigo en 2 años, el día que salgo de la prisión en la que me metiste, para pedirme que firme algo. Papá, no he terminado. Me incliné hacia adelante. Me tendiste una trampa, Benjamín. Te paraste en un tribunal en Madrid. Me señalaste con el dedo y le dijiste a un juez y a 12 desconocidos que yo era el responsable de que Elena perdiera a ese bebé. Me miraste a los ojos, mentiste y te creyeron, y me fui a Ocaña. Hice una pausa, así que antes de que digas una palabra más sobre participaciones inmobiliarias y negociaciones con acreedores, necesito que te sientes ahí y entiendas que lo sé todo, todo. El color desapareció de su rostro, como si a alguien le hubieran quitado un tapón. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Hospital La Paz, dijo Lucía desde el sillón, sin levantar la vista. Marzo de 2022. Informe del ginecólogo de Elena. Exposición indirecta a la cocaína. Trauma físico agudo, compatible con una caída en el hogar. Pasó la página de su blog legal. La caída que provocó el aborto. La cocaína en el ambiente que nadie reveló al tribunal. La boca de Benjamín se abrió, se cerró y volvió a abrirse. No salió nada. Había imaginado este momento muchísimas veces. El momento en el que se diera cuenta de que los muros se habían derrumbado. En mi imaginación, me había sentido triunfante, justiciero. En algunas versiones, satisfecho. Lo que realmente sentí al mirar a mi hijo sentado allí, con la cara desmoronándose y la mano temblando sobre las rodillas, fue algo mucho más complicado y mucho más agotador que el triunfo. Pero no dejé que él lo viera. Papá, yo. Se le quebró la voz. Ella estaba. Elena y yo estábamos en un mal momento. Yo estaba consumiendo. Yo no quería que nada de eso. Pero pasó. Sí, dije. Y en lugar de ponerte de pie y asumirlo, les diste mi nombre. Tenía miedo. Yo también, mi voz era perfectamente uniforme. Tuve miedo todos y cada uno de los más de 700 días en una instalación penitenciaria en Toledo. Pero aquí estoy. Me eché hacia atrás, manteniéndome firme. Tal vez él no tenía energía.
Tal vez alguna parte de él entendía que no se había ganado el derecho a gestionar su propia dignidad en esta sala hoy. Carlos, desde el umbral de la cocina, hizo un ruido en el fondo de la garganta. No lo miré. Sabía que si miraba a Carlos en este momento, vería algo en su cara que me ablandaría, y no podía permitirme el lujo de ser blando. Todavía no. No voy a firmar nada hoy, le dije. Benjamín levantó la vista. No estoy diciendo nunca. Estoy diciendo que no hoy. No así. Me puse de pie. Lo que daba por terminada la conversación en lo que a mí respectaba. Vas a dejarle a Lucía tu información de contacto. Vas a volver a Parla, o a donde sea que duermas esta noche, y vas a esperar. ¿Esperar a qué? Su voz era pequeña, más joven que sus 31 años. Eso me mató un poco y me aseguré por completo de no mostrarlo. A que yo decida qué quiero hacer con todo lo que me entregaste. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Me diste tu patrimonio, Benjamín. Me diste las pruebas. Me diste cada carta de este juego. Lo miré fijamente. Lo menos que puedes hacer es darme unos días para descubrir cómo jugarlas. De cerca, pude ver lo mucho más viejo que parecía. Bien, dijo la parte de mí que no lo había perdonado. Espero que todos y cada uno de los días de esos 2 años se noten en tu cara. De cerca, también pude ver algo más, algo detrás de la desesperación y la vergüenza. Algo que, a pesar de todo, se parecía a mi hijo, el niño del aparcamiento del Mercadona, el crío que se quedaba dormido en mi hombro durante los viajes largos. Aparté a la mirada, papá dijo en voz baja. Lo siento, sé que lo sientes, dije. No dije está bien. No dije te perdono. Mantuve la puerta abierta y esperé. Y finalmente la cruzó. Bajó los escalones del porche y regresó a cualquier coche utilitario que estuviera conduciendo ahora, porque el Range Rover había desaparecido hacía tiempo con todo lo demás. Lo vi alejarse. Carlos apareció a mi lado. Me entregó un café recién hecho y no dijo nada. Yo no sabía entonces lo que sé ahora. Que Benjamín Torres, en su desesperación, había omitido algo en esa conversación, algo importante, algo que cambiaría cada cálculo que yo había estado haciendo, desde el momento en que Lucía me leyó aquel informe médico. Pero ese era el problema de mañana. Hoy, yo solo era un hombre de pie en un porche en Carabanchel, Madrid, sosteniendo una taza de café caliente con su nombre escrito. Migue, todavía en pie. Ellos se imaginan el enfrentamiento, el discurso, el momento en el que el villano finalmente escucha cada verdad que has estado guardando en tu pecho, como munición durante 2 años, disparada a quemarropa, viendo cómo impacta. Te imaginan de pie sobre los escombros, justo y limpio, mientras la otra persona se desmorona dramáticamente a tus pies. Así no fue como yo lo hice. Lo hice de la manera en que solía hacer el trabajo de electricista en los viejos tiempos. Silenciosamente, metódicamente, detrás de las paredes donde nadie podía ver. No anuncias un cambio de cableado. No das un discurso al respecto. Simplemente cortas el cable correcto, conectas el circuito adecuado y te alejas. Y, eventualmente, cuando alguien pulsa el interruptor, todo el sistema o se ilumina o se quema. Yo ya sabía cuál de las dos cosas iba a pasar. El día siguiente empezó con café y el blog legal de Lucía Salazar. Estaba de vuelta en el porche de Carlos a las 7:00 a.m., lo que me indicaba que no había dormido mucho. Su portátil ya estaba abierto y tenía 2 subrayadores nuevos sin tapa a su lado, como si fuesen instrumentos quirúrgicos. Carlos estaba dentro preparando el desayuno. El olor a panceta frita se colaba por la puerta mosquitera, al igual que el leve sonido de un programa de radio deportiva que él en realidad no estaba escuchando llenando la cocina. Me senté frente a Lucía con mi café. Migüe, mismo rotulador. Carlos nunca fallaba. Y esperé. He estado pensando toda la noche en los documentos del patrimonio, dijo sin preámbulos. Lucía Salazar no era de charlar de trivialidades antes de las 10, específicamente sobre lo que Benjamín no te contó ayer. No era una pregunta. Lo había sentido estando en esa puerta viéndolo alejarse, la particular cualidad de incompleta, que tiene una historia contada por un hombre desesperado que sigue, incluso en su desesperación, gestionando la información, los acreedores que mencionó. Lucía giró su portátil hacia mí. 3 de ellos están amenazando con demandas. Lo que no dijo es que uno de esos acreedores es un hombre llamado Diego Herrero.
un inversor comercial inmobiliario de Pozuelo de Alarcón. Benjamín le pidió prestados 400.000 euros a Herrero en 2022. Préstamo privado, aval personal, ajeno a la empresa. Hizo una pausa. Ese préstamo tiene ahora 14 meses de retraso. Herrero presentó una demanda civil contra Benjamín personalmente el mes pasado. La vista es dentro de 11 días. Miré la pantalla. Expediente judicial. Demandado, Benjamín Torres. Demandante, Diego Herrero. Juzgados de Madrid. Si Herrero gana, continúa Lucía. Y ganará. La sentencia recaerá sobre cualquier activo que Benjamín controle, o sobre el que tenga un derecho legítimo, incluyendo los activos de los que me nombró beneficiario, dije lentamente. Exacto. Cerró el portátil a medias. Benjamín vino ayer a que le devolvieras esas participaciones antes de que caiga la sentencia de Herrero, porque una vez que esa sentencia se dicte, cualquier activo que él controle será embargado. Pero los activos que tú controles, como beneficiario nombrado, están fuera del alcance de Herrero. Me miró fijamente. No estaba intentando salvar su patrimonio, Miguel. Estaba intentando esconderlo dentro del tuyo. El olor a panceta que entraba por la mosquitera de repente me pareció casi cómico. Mi hijo, mi propio hijo, había venido a buscarme el mismo día en que yo salía de la prisión en la que él me había metido, no para pedir perdón, no para arreglar nada, sino para usarme como escondite para las últimas migajas de una vida que él ya se había comido. La audacia de todo esto era casi arquitectónica. Tenías que respetar la estructura incluso mientras la estabas demoliendo. Casi. Hay más, dijo Lucía. Por supuesto que lo hay. Los activos restantes del patrimonio. Pasó una página en su blog legal. Después del colapso del negocio y la pérdida del chalet en La Moraleja, lo que realmente queda es sobre todo una cosa. Una propiedad comercial en la calle Alcalá, un edificio de uso mixto, que Benjamín compró en 2021. Está hipotecado, pero tiene un valor neto. Aproximadamente unos 280.000 euros. Levantó la vista. Como beneficiario único, tienes legitimación legal para solicitar la transferencia anticipada de ese activo, dada la demostrada inestabilidad financiera de Benjamín. Lucía golpeó su bolígrafo contra el bloc. Ya he redactado la petición. Carlos apareció en la puerta mosquitera, con la espátula en la mano, escuchando de esa manera silenciosa suya, que pretendía ser accidental. Miré el borrador de la petición que Lucía deslizó por la mesa del porche hacia mí. ¿Cuánto tiempo tarda la transferencia? Pregunté. Si la presentamos hoy, de 7 a 9 días hábiles. La vista judicial de Herrero es en 11. Dejó que ese número flotara en el aire entre nosotros. Tendrías el activo transferido y legalmente tuyo antes de que a Benjamín le quede algo con lo que negociar en ese tribunal. Cogí la petición. La leí con atención. La volví a dejar. Pensé en Benjamín en aquel porche ayer. Su aspecto consumido. La forma quebrada y callada en la que dijo, «Papá». Pensé en el aparcamiento del Mercadona, y en la bicicleta, y en el niño que solía quedarse dormido en mi hombro. Luego cogí el bolígrafo de Lucía y firmé la petición en la línea que ella ya había marcado con una pequeña pegatina de flecha amarilla. Metódico, limpio, sin discursos. Lucía la presentó a las 9:47 a.m. en los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid. Conducía Carlos. Me senté en el asiento del copiloto y observé cómo Madrid se deslizaba por la ventanilla, la ciudad en la que había vivido durante 30 años, la ciudad que había visto como un juzgado me despojaba de mi nombre y de todo lo que significaba, luciendo exactamente igual que siempre, indiferente, enorme y hermosa a su manera. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos. Porque Carlos Muñoz hacía ese tipo de preguntas y nunca se disculpaba por ello. Hambriento respondí. Se rió, con una risa corta y genuina. Migue. Ya estaba desarrollando una dependencia alimenticia pospenitenciaria y no tenía el menor interés en tratarla. Los siguientes 9 días fueron tranquilos. Esa era la parte que nadie te cuenta sobre la venganza fría, la espera, el mantenimiento de la vida ordinaria mientras la maquinaria funciona silenciosamente de fondo. Me quedé en casa de Carlos. Le ayudé a arreglar un panel roto de la valla de su jardín el segundo día, porque necesitaba hacer algo con las manos. Llamé a un viejo contacto, en una empresa de instalaciones eléctricas en el barrio de Salamanca, el cuarto día, sobre un trabajo de consultoría. El sexto día,
Conduje yo mismo a la barbería en la calle de Atocha, a la que había estado yendo desde 2003. Me hice un buen corte de pelo, y sentado en esa silla, me sentí por primera vez en más de 2 años como un hombre que tenía un lugar al que ir y algo en lo que convertirse. Benjamín llamó a Lucía 2 veces durante esos 9 días. Ella le contestó ambas veces de manera profesional. Le dijo que el papeleo se estaba procesando y que Miguel Torres se pondría en contacto con él cuando estuviera preparado. No mencionó qué papeleo. Él asumió que estaba relacionado con los documentos de los beneficiarios. Asumió mal. En la mañana del 24 de marzo, el día 10, Lucía me llamó. Está hecho, dijo. Transferencia confirmada. La propiedad de la calle Alcalá es tuya. Miguel, la escritura se ha registrado esta mañana. Yo estaba de pie en el jardín de Carlos, con una taza de café, mirando a un pajarillo rojo posado en el poste de la valla que habíamos arreglado 8 días antes, sin hacer absolutamente nada útil excepto estar ahí, vivo, en la luz de la mañana. Gracias, Lucía, le dije. La vista de Herrero es mañana, me avisó. Lo sé. ¿Vas a ir? ¿Iba a ir? Lo pensé por un momento. Pensé en sentarme en otra sala de audiencias en Madrid, viendo cómo otro procedimiento desmantelaba otra versión de la vida de Benjamín Torres. Pensé en si necesitaba estar en esa habitación para sentir cómo se consumaba todo aquello. No dije, no voy a ir. Me enteré de lo que pasó de la misma manera que me enteré de la mayoría de las cosas esa semana, a través de Lucía, que había tenido aún contacto presente allí. Benjamín Torres llegó a los juzgados de Madrid en la mañana del 25 de marzo de 2024, acompañado de un abogado que claramente no se podía permitir pagar del todo y con una estrategia construida íntegramente en torno a utilizar el valor líquido de la propiedad en la calle Alcalá como instrumento de negociación frente a la demanda de Diego Herrero. El abogado presentó el activo. El tribunal extrajo el registro actual de la propiedad. El edificio de la calle Alcalá estaba registrado a nombre de un tal Miguel Ramón Torres, con fecha de entrada en vigor el 24 de marzo de 2024. Benjamín, según cuentan, se quedó totalmente paralizado. El abogado pidió un receso. Se concedió el receso. Durante el receso, Benjamín aparentemente intentó llamarme 4 veces. Yo estaba en una cafetería en el Paseo de Recoletos, comiendo unos huevos y leyendo un periódico físico de verdad, uno de los pequeños placeres que 2 años de privación me habían hecho volver a apreciar, y vi su nombre iluminar la pantalla de mi teléfono 4 veces, y dejé que sonara. No por crueldad. Quiero ser claro en esto. No había ninguna satisfacción en el timbre del teléfono. Solo existía el sentimiento tranquilo y sosegado de un hombre que ha hecho lo que había que hacer y que ya no tiene nada más que demostrarle a nadie. Sin el valor de la propiedad de la calle Alcalá, Benjamín no tenía nada con lo que negociar. La sentencia de Diego Herrero cayó con todo su peso. Cualquier activo restante que Benjamín Torres controlara personalmente quedaba sujeto a embargo. El piso de alquiler de Parla podía conservarlo. Por ley en España, no te pueden quitar tu residencia por debajo de cierto umbral, y quienquiera que dispusiera esa norma claramente preveía situaciones exactamente como esta. Pero todo lo demás desapareció. Salió de ese tribunal con un abogado al que no podía pagar, una sentencia que no podía cumplir, y una llamada telefónica que había saltado al buzón de voz en 4 ocasiones, completamente solo. 3 días después, en la mañana del 28 de marzo, conduje yo mismo hasta la propiedad de la calle Alcalá por primera vez. Era un buen edificio. 2 locales comerciales en la planta baja, uno vacío, otro ocupado por una tintorería, cuyo dueño no tenía ni idea de que acababa de cambiar de arrendador, y 4 viviendas arriba, fachada de ladrillo. Requería algo de trabajo en el drenaje exterior, el tipo de edificio en el que un hombre que realmente sabe cómo funcionan los circuitos y las estructuras podría ver sus cimientos con claridad. Buenos cimientos, pensé, de pie en la acera con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirándolo hacia arriba, a la fina luz matutina de Madrid. Todo lo bueno empieza con unos buenos cimientos. Ese día no entré. Solo me quedé allí un rato. Luego caminé de vuelta hacia mi coche, un Seat León de 2019 que había comprado 2 días antes, con el primer pago del contrato de consultoría, y conduje de vuelta hacia Carabanchel, pensando en el trabajo eléctrico
y en los salarios justos, y en cómo se siente construir algo que realmente te pertenece. En el asiento de al lado había un solo sobre. Dentro había un documento que Lucía había preparado por petición mía específica, no la solicitud de adjudicación, ni la transferencia de las escrituras, ni nada legal o vinculante. Solo una carta, 2 párrafos, mi firma al final. Le había pedido a Carlos que la dejara en el buzón del piso de alquiler de Parla la tarde anterior. Decía 2 cosas. La primera era que no tenía ninguna intención de usar públicamente el historial clínico del Hospital La Paz contra Benjamín, que lo que contenían esos documentos era asunto entre él y lo que quedase de su conciencia, y que yo no me dedicaba al negocio de destruir a hombres que ya se habían destruido a sí mismos. La segunda era que la propiedad de la calle Alcalá era mía, que pretendía conservarla, y que si Benjamín Torres alguna vez quería tener una conversación, una de verdad, sin sobres, sin agendas ocultas y sin documentos que firmar, ya sabía dónde encontrar la casa de Carlos Muñoz en Carabanchel. No era una rama de olivo, tampoco perdón. Era solo una puerta entreabierta porque yo tenía 57 años y estaba cansado de las habitaciones selladas. Si él alguna vez la cruzaba o no, era enteramente su problema. Me incorporé a la autovía y dejé que Madrid se abriera a mi alrededor, ancha y ruidosa y llena de ese sonido particular de una ciudad que no se detiene ni por el dolor de nadie, ni por la victoria de nadie. Y conduje con la ventanilla bajada, dejando entrar el aire de marzo, rápido y fresco, y no pensé en Benjamín Torres en absoluto. Pensé en el pajarillo posado en el poste de la valla, de color rojo y muy vivo en la luz de la mañana, todavía en pie.